Bienvenidos a todos. Hoy tengo el placer de coordinar esta ronda de ideas que se llama Un niño, un puber, vacío, angustia, acto, una mirada freudo-lacaniana. Voy a presentar, antes de comenzar, ya a quienes van a comentar, a traer sus saberes para esta ronda. Susana Belda de Baima, es miembro en función didáctica y supervisora y docente de la Cátedra Lacaniana en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Es ex docente titular en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la Universidad Siglo XXI y en la Universidad Católica de Córdoba. Es fundadora de entidades formadoras del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba y es actual directora y docente de Letra Psi. Aldo Galarza, que lo van a ver sin cámara porque hoy está con un problema con su cámara y no lo podemos ver, así que nos lo imaginemos a Aldo. Es psicoanalista y ejerce en la ciudad de Córdoba. Se ha formado en el CEP, que es era el Centro de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud de Córdoba, institución de la que formó parte como presidente durante un periodo. Es ex docente de la Universidad Católica de Córdoba y actualmente dicta seminarios en Letra Psi de la ciudad de Córdoba. Bueno, antes de darles la palabra a Susi y Aldo, yo digo unas breves palabras. ¿M? Y cómo no. Lo psíquico va naciendo por los recuerdos, huellas mnémicas que devienen en representaciones del vínculo con el objeto. Esto es un escrito de José Luis Valls en Metapsicología y Modernidad, el proyecto freudiano. La propuesta de hoy nos convoca a revisitar la clínica con niños, púberes y adolescentes a la luz de la metapsicología, reconociendo al niño como un sujeto en proceso de estructuración. Pensamos al sujeto como un ser abierto, en permanente transformación, donde no solo importa la inscripción biológica, sino también el entramado de vínculos con los padres, la familia, la escuela, la sociedad. Su advenimiento se produce a partir de un laborioso proceso que se construye en un espacio de intersubjetividad atravesado por la cultura en la que el sujeto está inmerso. Sabemos que cuanto más crece la cultura, mayor es el malestar, incomodidad que se muestra en sus más diversas vestiduras: miedo, incertidumbre, angustia, vivencias de vacío, enfermedades del cuerpo, depresiones, terrores, actos. Podríamos seguir enumerando. Las exigencias culturales nos confrontan a menudo con el desamparo, con lo más humano que tenemos los humanos, con la indefensión con la que llegamos a este mundo. Surge el dolor que el existir trae aparejado. Nos encontramos en una época donde se rechaza el malestar y la satisfacción inmediata es el mandato al orden del día. ¿Cómo operar estos imperativos en la construcción del psiquismo? ¿Operan? Somos testigos de una tendencia que reduce la existencia a una actualidad permanente. El consumo, en sentido amplio, surge como recurso inmediato para intentar mitigar la angustia. Se evita sentir. ¿Qué lugar quedan para las emociones? Una sociedad que privilegia la satisfacción inmediata deja poco espacio para el pensamiento y la tolerancia a la frustración, condiciones esenciales para la construcción del ser. Esto, inherente a nuestra cultura, debilita la potencia de lo simbólico, favoreciendo una estructuración psíquica que tiende a la actuación.
La angustia resuena como señal o irrumpe más bien como una descarga automática que desborda sin previo aviso. ¿Este nuevo paisaje implica cambios en la técnica? Podríamos seguir con infinitos interrogantes, pero escuchemos mejor a Susana y a Aldo, que tienen mucho para decir. Gracias, Susana y Aldo, por estar. Adelante, Susi. Bueno, gracias. Eh, Buen día a todos. Muchas gracias, Julieta, por la presentación. Eh, Agradezco también al Departamento de Niños y Adolescentes, desde donde se nos hizo llegar, digamos, la invitación para compartir hoy este espacio con ustedes, con el colega Aldo Galarza, que bueno, en épocas de pantalla, me parece que estamos viviendo en situ, digamos, la pantalla y bueno, la imagen velada, digamos, por el nombre. Pero bueno, ha sido un inconveniente técnico. Otro inconveniente es mi estado gripal, que espero que bueno, me puedan escuchar bien. Pero les decía que es un gusto para mí estar acá, eh, porque con Aldo hace muchos años que venimos trabajando los aportes de Lacan, es decir, aportes no solo a la teoría psicoanalítica, no es cierto, sino también fundamentalmente aportes para leer, para escuchar la clínica, el aporte de una lógica para pensar esa clínica con la que nos encontramos y también a partir de esa lógica poder intervenir desde nuestro lugar de analista. Estos aportes los hace Lacan a partir de lo que él llamó su retorno a Freud. ¿Sí? Es decir, esto ha tenido como toda, tiene todo un sentido esto del retorno a Freud, pero un retorno a Freud para apoyarse, digamos, en las ideas del maestro y también para efectuar aportes. Otra cosa que quería comentarles, en la convocatoria pusimos una mirada freudo-lacaniana. A mí me interesó, digamos, que lo pusiéramos, lo charlamos con las colegas, porque sabemos que en este ámbito, ¿a quién le habla uno en cada ámbito, no? Y en este ámbito de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, intercambiamos, interactuamos distintas líneas del psicoanálisis, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que suponer que no todos tienen el mismo conocimiento, digamos, por ejemplo, de la teoría lacaniana, ¿no es cierto? Otras líneas se apoyan en otros autores, en Freud, en Bion, etcétera. Por lo tanto, me interesó incluirla también en el modo de transmitir la charla, pero sí creo que tenemos un eje alrededor del cual, digamos, nos apoyamos como un eje central todas las líneas de nuestra asociación y es el inconsciente, ¿sí? Y ahí hay una convergencia. Nuestro objeto de estudio, dirá Lacan, es el sujeto que llamó sujeto dividido, ¿sí? Acá voy a poner un matema, vamos a usar solamente dos matemas, sujeto dividido. Así lo escribe. Así escribe Lacan al sujeto. Por muchas razones, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente para plantear que no se trata de una persona, ¿no? Sino que el concepto de sujeto en psicoanálisis es muy amplio. Sujeto que está dividido, dice Lacan, entre lo que el sujeto dice, lo que nos dice cuando llega, por ejemplo, a la consulta, lo que él sabe a nivel consciente, y otra escena que desconoce, que no sabe, pero que lo determina en su vida, la escena del inconsciente. De ello nos ocupamos los psicoanalistas, de acompañar a quien nos consulta con su sufrimiento
invitándolo a producir en transferencia algún saber posible sobre aquello que lo habita y que determina su vida. En 1975, Lacan, en una intervención, no es en un seminario, refiriéndose al camino de un análisis, plantea algo para mí muy interesante para el tema de hoy, como siendo lo propio de la praxis psicoanalítica. Lo leo. La función de un analista desde su posición es incitar al analizante. Probablemente ahí pondría causar, ¿no? Causar en el analizante, pero dice incitar a pasar por el buen agujero de lo que le es ofrecido a él como singular. Recordemos esta expresión, buen agujero, porque es central para la presentación de donde voy a proponer el concepto de vacío. Es importante entonces en la experiencia de un análisis sostener el trabajo necesario para que algo de esas marcas, como hablaba Julieta, que taponan o perturban ese buen agujero, puedan enlazarse de otro modo y por lo tanto abrir el campo al deseo. El concepto de deseo es un concepto central para todas las líneas psicoanalíticas y especialmente, digamos, para Freud, Lacan, en esta articulación freudo-lacaniana. Para el tema de hoy quisiera dejar planteada desde el inicio una pregunta que se desprende de la clínica que uno escucha con niños y adolescentes y sus padres. Central la función de los padres en el análisis con niños y adolescentes. ¿Qué ocurre hoy en el contexto de las estructuras familiares y sociales contemporáneas? Mucho de ello ya nos contó Julieta, pero la pregunta es, ¿qué ocurre con esas funciones? Con ese buen agujero del que nos habla Lacan. Y cómo esto marca también nuestras intervenciones. Voy a comenzar con la cuestión del vacío. Aldo se va a encargar fundamentalmente del acto y la angustia, por supuesto, pivoteando en los dos conceptos, ¿no? Voy a tomar, o quise tomar para hoy, el concepto de vacío desde una perspectiva específicamente psicoanalítica, no desde también la queja habitual, cuando uno recibe a alguien en consulta y dice estoy vacío, no sé, no me gusta nada, no tengo ganas de nada, me siento vacío, sino desde la enseñanza de Lacan. Y entonces propongo, uniendo a esto que les decía antes, pensar el vacío como un buen agujero, que no está dado de antemano, que tiene que estar, sino que tiene que construirse al no estar dado de antemano desde los primeros intercambios del infante con el gran otro. Y ahí está el otro matema que hoy vamos a usar, que se los muestro, quizás si lo pueden escribir, tenemos el sujeto barrado y también tenemos el otro barrado. La barra representa la falta, en Freud podríamos decir la castración. Vacío entonces, no como algo accidental, sino como una condición estructural sin el cual no estamos en el campo de las neurosis. El concepto de vacío atraviesa la historia del psicoanálisis desde sus inicios, no siempre pensado del mismo modo. Así algunas perspectivas lo piensan como que el vacío tiene que ver con un objeto que se tuvo, algo que se perdió, es decir, más en el sentido de duelo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto ese vacío podría llegar a colmarse. Pero la enseñanza de Lacan nos lleva en otra dirección.
y plantea como imprescindible para la constitución del sujeto deseante, SS barrado, la presencia de una falta. El sujeto está fundado sobre una falta estructural irreductible. No se trata de una pérdida accidental, no se trata de un vacío accidental, tampoco de algo que podría llenarse, sino de un vacío constitutivo fundante del sujeto deseante. En el corazón del ser no hay esencia, sustancia, dice Lacan, sino un agujero que solamente a nivel imaginario podría ocuparse con un objeto, para el cual él va a proponer otro tema que es el objeto A, que no es ningún objeto material. Pero esta posibilidad de contar con este vacío fundante tiene que estructurarse a través de tiempos y la pubertad es uno de ellos. Necesita, digamos, de funciones necesarias. El psicoanálisis se ha ocupado de esas funciones necesarias desde distintas perspectivas. Para Lacan, digamos, las funciones se apoyan en la función de ese gran otro parental que podríamos decir que tiene dos funciones, una que Lacan llamó deseo materno, otra función que llamó nombre del padre o función, denominación del padre, para poder sostener dos operaciones necesarias en la constitución del sujeto, que son la alienación y luego la separación, operaciones centrales en la estructuración del sujeto. Esa estructuración entonces se va cumpliendo en tiempos de alienación en el otro y tiempos de separación del campo del otro. Tiempos en los cuales se tiene que ir produciendo una renuncia a determinados goces pulsionales, incestuosos, para dar lugar a otros goces anudados a una ley. Entonces, pérdida de goces, aparición o posibilidad de acceder a otros goces, pero un goce anudado a la ley, que para el psicoanálisis es la ley de prohibición del incesto, que no tiene que ver con la imaginario de la nena que se enamora del papá o el varón que se enamora de la madre, ¿no es cierto? Sino que representa que el todo goce está prohibido para el ser hablante. No todo goce es posible para el sujeto. La pubertad, entonces, como tiempo de estructura, implica una invasión de un goce pulsional, diferente o mayor, digamos, que en otros tiempos, desacomodando, como decía Julieta, el campo simbólico, el registro simbólico, y fundamentalmente la imagen especular. Este exceso, hay un ruidito, ahora sí. Decía entonces que estas funciones, digamos, son imprescindibles, ¿no es cierto?, para poder escapar a la captura endogámica. Este proceso de separación tendrá que renovarse en cada tiempo constitutivo para que el sujeto advenir no quede alienado en una posición de objeto del otro. Lacan va a centrar la neurosis, como dije antes, en esta importancia del vacío como agujero, como falta, castración en Freud, es decir, en la lógica del no todo goce sin límite. A esta función de separación, que es la que estoy privilegiando en esta charla, ¿no es cierto? Tomo un concepto, por supuesto que se enmarca en la presencia de muchos otros. Freud la menciona también
y de un modo, por supuesto, más poético, es como más fácil, digamos, la lectura de Freud que la lectura de Lacan, en una teoría sexual, en 1905, Metamorfosis de la pubertad, cuando dice, contemporáneo al doblegamiento y a la sobreestimación de esas fantasías incestuosas, ahí podemos nosotros pensar en Lacan, goces incestuosos de los tiempos, digamos, primeros de la constitución del sujeto, pero dice, se consuma uno de los logros psíquicos más importantes, pero también más dolorosos del periodo de la pubertad. Es decir, es un logro psíquico, pero es doloroso para los padres y para los hijos, y que Freud llama el deshacimiento, ¿eh? No dice de separación, pero alude a esto, respecto de la autoridad de los progenitores. El único que crea esa oposición tan importante para el progreso de la cultura. Y agrega, pero algunos sujetos quedan retrasados y nunca superan este lazo, ¿no? Voy a leer brevemente, acá si quieren no grabar, digamos, porque se trata de una breve viñeta clínica. Yo había seleccionado dos, pero el tiempo excede, digamos, a la posibilidad. No se puede perder las satisfacciones pulsionales no le permiten salir, no pueden soltarse, y esa falta estructural por las vicisitudes de la historia familiar que desconocemos, eh, operan, digamos, produciendo estos efectos. Como dice Julia, ambas en la pubertad y adolescencia llenas de madre. ¿Cómo trabajar ese desmadre? Pero más allá de cada historia singular, quiero tomar la pregunta planteada al comienzo. ¿Qué ocurre hoy con las condiciones familiares y sociales contemporáneas con ese buen agujero, buen vacío del que nos habla Lacan? El mundo contemporáneo ofrece múltiples formas de taponar el vacío, formas de taponar la falta. Y ahí sí quiero referirme al concepto de angustia, ¿no? Estas dos jóvenes consultan muy angustiadas, digamos, eh, tomadas por la angustia, sin sostén simbólico imaginario consistente. La angustia para Lacan, entre otras cosas, es definida, justamente no opera como una señal, ¿no es cierto?, en muchos casos, pero cuando se presenta la angustia, tiene que ver con que falta la falta, es decir, con que esa falta está taponada. El sujeto no dispone de ese objeto que causa el deseo y que no es ningún objeto material. Entonces, la angustia, falta de la falta. Como Freud, Lacan se anticipaba a la época, comentábamos hace un rato de Silvia Bleichmann, ¿no es cierto? Y Lacan en 1970 ya nos hablaba de los galles. Decía, esos objetos, un poco despectivos, pero bueno, que produciría la ciencia, y de los efectos nocivos que podría tener para el sujeto contemporáneo. Objetos como los celulares u otros se fabricarían en serie, dice Lacan, destinados al consumo, a consumir el sujeto también, ¿no? En los que el sujeto podía quedar capturado. Y así en el seminario 17, por si alguno lo quiere consultar, dice, llamaremos a esos objetos letosas. Si bien lo toma de una palabra griega, bueno, Lacan es habitual en Lacan, digamos, el valerse de alguna manera, en este caso un neologismo, ¿no es cierto?, letosas, para nombrar estos objetos, que a diferencia del agujero, prometen una recuperación de un goce masificante, dicen, fíjese, donde se pierde lo singular y sin límite. Consumidos preferentemente estos objetos en soledad. Quienes trabajan con niños estarán cansados de escuchar a los padres. No sé por qué se encierra todo el tiempo en su dormitorio. No bajan
a cenar o termina de cenar y huye, digamos, a su dormitorio. Consumidos autoeróticamente, entonces, sustituyendo al lazo con el semejante. Este es el problema central, la sustitución del lazo con el semejante, que es fundamental en tiempos, digamos, cuando la imagen especular vacila. Para recomponer la imagen especular, el sujeto necesita poder soltarse en el espejo, digamos, de las figuras primordiales, endogámicas, y poder, digamos, contar con el semejante. La oferta tecnológica además se fue multiplicando, no solo aparecieron las letosas, digamos, sino también las redes sociales. Y nuevas figuras ahora organizan las identificaciones y se proponen como objeto de identificación. No pares, pero sí cercanos, virtuales, youtubers, streamers, influencers, tiktokers, etcétera, una presencia constante, llena, digamos, a toda hora, sin la lógica del corte, presencia de un otro en la pantalla, siempre disponible. Por ahí ahora escribiría ese otro así, sin falta, todo el saber, todo el poder, desde donde se transmiten mandatos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lugar ocupan ahora estos otros, digamos, de la pantalla? Perpetúan la alienación y no justamente el desprendimiento. Un gran otro siempre presente, del que no es necesario separarse. Figuras de identificación virtuales, amigas y amigos virtuales que nunca se encontraron en presencia con sus cuerpos, cuerpos que se ofrecen para ser vistos, pero solo por la imagen de la pantalla. Entonces, como estamos asistiendo como una especie de deslizamiento de esa función que Freud llamaba la autoridad de los progenitores, ¿no es cierto? O ese gran otro que alojó, que alienó al niño, pero del cual tiene que separarse, a un otro virtual, omnipotente, que tiene sus efectos. Entonces vuelvo al tema del vacío. ¿Vacío o lleno? ¿Sí? Es decir, vacío estructural, digamos, o bien un vacío movido por la lógica del todo es posible, ¿sí? Toda satisfacción es posible y como efecto el desenfreno pulsional. Y ahora voy a referirme brevemente porque sé que ya tengo que terminar. Cuando recibimos esta invitación del equipo de niños y adolescentes, justo en esa fecha se produjo un acontecimiento que, bueno, hemos seguramente visto todos o escuchado todos, y fueron las escrituras de púberes y adolescentes en los baños de los colegios, escrituras en los colegios, de las cuales, digamos, va a hablar Aldo, ¿sí? Pero la quiero tomar desde este lugar del otro, ¿no? ¿A quién le escriben ahí los adolescentes? Si bien las amenazas están dirigidas a los pares, fíjese, es decir, a los pares, matar a los pares, que justamente decimos son los que se necesitan para la recomposición imaginaria, pero están hechas o formuladas en el colegio. El colegio se supone que representa a un gran otro simbólico, ¿no? O sea que un colegio es un lugar donde existen reglas, donde existen leyes que regulan los goces. Bueno, ahí está el mensaje, ¿sí? Y el tema entonces, si lo consideramos como un acting, como nos va a explicar Aldo, ¿cómo leerlo? Porque poder leerlo es también una oportunidad, ¿sí? A tomarlo como un grito, ¿eh? Como un mensaje, porque hay un otro que como lugar de vacío no está funcionando
o por lo menos no opera bien, no está operando bien, porque promueve, digamos, actos, ¿no es cierto? Si revisamos esa función, donde se pone en juego la vida como sujeto deseante y a veces la vida misma. Entonces, pensaba no ceder la función del gran otro a un gran otro virtual que ordena gozar, pero sin límite. Eso sería hasta aquí la presentación y estaré esperando las preguntas y le damos lugar a Aldo. Muchas gracias, Susana. Ahora lo vamos a escuchar a Aldo para luego dar lugar a las preguntas que podrán solicitar si quieren hablar verbalmente levantando la manito o escribir en el chat. Adelante, Aldo. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias al Departamento de Niños y Adolescentes del APC por cursar esta invitación y en especial a Julieta Paglini y a Andrea Gaumet, que hicieron los esfuerzos y las reuniones necesarias para que, bueno, esta actividad sea posible hoy. Yo voy a intentar desarrollar el concepto de acting out en la adolescencia a través de una presentación clínica y un relato de nuestra actualidad, que ya Susana lo anticipaba, que reflejan un poco esos llamados que pueden ser leídos o no. De eso depende que en muchas ocasiones estos sujetos adolescentes queden librados a la muerte, paso al acto que decididamente nos muestra la caída del sujeto, sino como vacío estructural en el que quedan atrapados. Hay una diferencia entre el vacío estructural que explicaba Susana y el abismo, que es un vacío no bordeado por donde el sujeto se desliza a la muerte. Entonces, primera diferencia que hacía Susana y remarco, porque vacío y abismo no es lo mismo. Ana es una adolescente de 18 años que consulta. Dice, voy al psiquiatra hace unos meses porque no como y eso. Lo extraño mucho a mi hermano que tuvo un accidente y murió. A los 14 años intenté suicidarme. Él fue quien me ayudó a salir. Me escuchó, me aconsejó. No recuerdo qué es lo que me hizo seguir, pero no lo volví a hacer más. Él era todo para mí. Yo no necesitaba explicarle. Él me entendía. Ana llega en un profundo estado de angustia y desamparo. Su mamá sostiene que se trata de una chica caprichosa que siempre hizo lo que quiso. Desde muy chica, dice la madre, no la puedo consolar porque llora y no para más. Hasta neurólogos y medicación intentamos. Su papá la amenaza y hasta la castiga cuando se sale de su control. Trabaja con él para mantenerla observada y que no se mande a luna. En principio, y frente al no consuelo, nos encontramos con dificultades en el alojamiento, ese vacío inaugural que el otro ofrece y donde el niño se aliena. Niña desconsolada y caprichosa al decir de la mamá, deja muy poco margen para ese resto necesario por fuera del campo significante. Matiz que también se observa en la imagen de niña que persiste aún para ellos. Necesita ser controlada con una rigidez que tampoco deja resto para una versión de la ley que no confunda autoridad con autoritarismo. La maquinaria simbólica puede devenir en signo, super yo mortífero. A los 14 años intenta suicidarse. Esos recursos construidos en la infancia, a los que Lacan llama títulos, que necesitan ser refrendados en la segunda vuelta edípica, nos hablan de su accidentada constitución. Tan es así que aún, atrapada como objeto, no puede responder a los desafíos que como adolescente requiere contar con esos títulos. Cuando pienso mucho en me enquilombo, me angustio, no sé qué hacer y entro a comer boludeces y después vomito. No puedo quedarme quieta. Salgo, tomo, todo es un gran quilombo. El empuje real de la sexualidad no le permite armar una nueva vestidura imaginaria del cuerpo.
anorexia, bulimia, se ve gorda, se ve fea. Frente a ese nuevo real no hay posible cobertura, o la ley es juzgada en acting outs que exponen la impotencia simbólica que no puede operar. La legalidad se juega al límite. Dice Ana, no sé qué quiero con mi vida, estoy acostumbrada a estar en el margen, me da igual bien o mal, siempre pruebo y me sale bien. Voy en auto hasta el cementerio a toda velocidad y le freno cerquita, a 1 metro, y no me pasa nada. Cuando se torna desesperante el hecho de vivir, es frecuente que el joven afirme que vivir no le interesa, escudándose en una displaciente relación de coqueteo con la muerte. Lo real del goce no se presenta bordeado, agujereado, más bien avanza endemoniado rumbo al paso al acto, intento de suicidio. El objeto A es el que opera como resto, residuo, y que habilita al sujeto del deseo. El objeto A agujerea eso que recién hablábamos de lo simbólico que pretende significar al sujeto todo, o congelar en esa imagen al todo niño como objeto de goce del otro. No hay resto que pueda operar exitoso ante la imagen niña que la toma toda. Tampoco hay salida legal de la niña que se quede en casa bajo el control de papá. No hay posibilidad de salir No, a jugar el no, juego. ciérrala. Sí. Busca la opción. Hay pasa? un micrófono abierto. Había. Ah, bien. Bueno, sigo. Sí, sí. No hay resto que pueda operar exitoso ante la imagen niña que la toma toda. Tampoco hay salida legal de la niña que se quede en casa bajo el control de papá. No hay posibilidad de salir a jugar el juego con los del otro sexo, goce exogámico. No hay aval simbólico ni cobertura imaginaria frente al nuevo empuje de lo real. El hermano es quien posibilitaba agujerear esas cuerdas capturadas por el otro. Sus palabras tenían valor simbólico, era escuchada por él, restándole el peso totalitario de la voz del padre. O el hecho de que hable de su cuerpo y sus conflictos la admitían en ese pasaje de niña joven que el otro no podía ver ni imaginar. En casa hay una foto suya, dice Ana, y yo me siento al frente a mirarla. Es como si me gustara sufrir, porque lo miro y me duele, pero a la vez no me muevo del lado de la foto de él, de mi hermano. Con la mirada obtura el lugar de la falta, que retorna, pero en lo real. ¿Cuál es la condición de la melancolía? Ante la pérdida real de su hermano, ella queda de nuevo atrapada ante la falta que el otro, en este caso los padres, no soportan, que no pierden la imagen virtual de la niña, tampoco el mandato simbólico de en casa con papá. Aparece ante lo real de esos padres que no toleran perderla. Eso es lo que retoma como falta que la ensombrece. ¿Qué representaba ella para este hermano? A la manera del espejo, ella es lo que el otro refleja. Depende del lugar que el otro le otorga. Al desaparecer el otro real, su pérdida resulta insoportable. Perdido el ideal, el sujeto se pierde. Razones estructurales de la melancolía. Ahora voy a referirme a estos acontecimientos que también Susana nos comentaba respecto de los escritos, de las amenazas en los colegios. Adolescentes amenazan con tiroteos, amenaza escrita con fecha exacta de ejecución. En alguno de los grafitis se lee, el que arriesga venga. Es un mensaje. ¿A quién va dirigido? ¿A los pares? ¿A las autoridades? ¿Solo a las autoridades del colegio? Dos periodistas intentan una respuesta luego del desarrollo de la noticia. Lo primero que estos chicos tienen que saber es que esto es un delito. Leen, podríamos decir, que algo que tiene que ver con la ley se está jugando en estas escenas.
el campo de lo simbólico conmovido por acting out, teóricamente definido como actuaciones dirigidas a otro por falta de confianza, que no solo remite a lo actual, sino a los tiempos instituyentes. De que esta actuación sea leída como un signo, o sea, que sea leída como desadaptación, mala conducta, denuncia, procesamiento, detención, eso sería un signo. O como un significante, es decir, poniéndolo en relación a otro significante, que es lo que intentaremos. De eso dependen las alternativas. El acting out es una mostración, tiene carácter de una demanda de interpretación o de escucha. Preguntas. ¿Estos adolescentes no conocen la ley? Es decir, ¿no saben que esto es un delito? ¿Están confundidos respecto de las normas de convivencia? ¿Están desorientados desconociendo que esto que hace pasa ciertos límites hasta convertirse en una transgresión peligrosa y fatal? ¿Está en juego la ley? Desde el psicoanálisis definimos como la ley fundamental la prohibición del incesto, ley que divide aguas entre la estructuración neurótica o psicótica. Diferencia que nos permite delimitar que estas manifestaciones a veces pueden tratarse de un brote psicótico paranoico o de un acting out o de un paso al acto en diferentes estructuras psíquicas. ¿Hay algo del mandamiento de no matarás renegado en estos escritos? ¿Por qué en la escuela? Muchas manifestaciones clínicas son advertidas en el ámbito escolar. Docentes, psicopedagogos, gabinetes psicológicos escuchan más allá del barullo y la impulsividad algo que suena distinto, un ruido. Citan a los padres, solicitan consulta. Son aliados ineludibles en el trabajo con jóvenes. ¿Los adolescentes tienen ese saber acerca de la ley? ¿Reniegan de ese saber? ¿Desconocen ese saber? ¿Por qué la muerte a los pares? Si se arriesgan, vengan, amenaza el cartel. ¿Por qué el lazo al otro podría convertirse en amenaza? Ley del más fuerte, el que manda y dirige, el que toma las armas. Habría que distinguir el acting out, del que estamos hablando, del paso al acto, que no implica ningún llamado al otro. Es la reproducción de un rechazo que ha padecido el sujeto por parte del otro. Es la caída como objeto del goce del otro, pero en ese mismo movimiento cae como sujeto, fuera de la escena. Esto para separar las escenas que también sucedieron de los asesinatos con armas por parte de adolescentes. En el acting out, en cambio, aún hay tiempo si se acude al llamado. ¿Hay leyes universales o cada grupo se organiza decidiendo con cuáles se regula? ¿Qué del lazo con los pares está en juego? El embate pulsional que propicia la pubertad pone en jaque los tres registros. RSI, real, simbólico, imaginario. Pone a prueba su anudamiento y también las fallas o los errores en su anudamiento. Como decíamos, los títulos en el bolsillo o los recursos que se traen de la infancia dependen de un duelo que realizado por el otro repercute en la estructura. Que ahí, donde ser el objeto de goce para el otro, caiga, depende que advenga el sujeto. No hay más que una pulsión, depende del cumplimiento de ciertos tiempos lógicos o de su incumplimiento que sea llamada de vida o de muerte. Cuando la pulsión de vida no se anuda a lo simbólico de una manera adecuada, es decir, la pulsión de muerte no se enlaza propiciatoriamente, adquiere la eficacia de una ley sin límites, es el superyo sádico. Cuando se cuestiona la ley, también se cuestiona el significante que la sustenta. La letra desanudada de lo simbólico es una ley sin límites, superyo sádico, organización legal que consiste en la persistencia de un mandato tiránico que embiste sin atenuantes,
e impone a fuerza de que su desobediencia sea sancionada con la muerte real. Hay algo de la castración simbólica fallido. ¿Qué pasa cuando la caída como objeto de goce del otro se convierte en identificación a ese otro? Arriesgo una hipótesis. No hay separación posible. Ese otro, los modelos identificatorios no solo familiares, sino políticos, sociales, deportivos, ideales, pasan a ser introyectados por identificación. Peaky Blinders, El Marginal, tiroteo en los colegios, tiroteo en el Congreso, el Capitolio, Plan Alto en Brasil. Y entonces el sujeto puede advenir el tirano superyo, mortífero que decreta y legisla sobre sus pares. Goza siendo esa autoridad arbitraria que se impone, vía las armas o los golpes, hasta la muerte real del otro. Hasta acá. Muchas gracias, Aldo. Bueno, ahora abrimos a toda la audiencia la posibilidad de un intercambio con Susana, con Aldo, con interrogantes. Así que son bienvenidos a participar. Bueno, ¿quieren el mientras tanto y diciendo algo, Susana o Aldo? Mientras, y quizás la última parte de Aldo con el pasaje al acto nos dejó un poquito paralizados, ¿no? Teniendo en mente tan recientemente estos sucesos. Pero en el mientras tanto podemos ir dialogando y si les ha quedado alguna cuestión. Acá hay una manito, Xiaomi 2312. No soy Xiaomi Adelante. todavía, Ah, soy. bueno, hola. ¿Cómo Pero es tu bueno, nombre? no Así no manejo te el Zoom. llamamos Xiaomi. Eh, bueno, felicito los trabajos de Aldo y Susana. Me quedaba una reflexión, digamos, con respecto a los mensajes en los colegios. Me parecía muy interesante tomarlos como actings. Digamos, porque uno también podría decir, bueno, son adolescentes, digamos, hay una especie de contagio, hay una especie de desafío entre pares y se podría tomar una especie así como de travesura. Pero si uno lo toma como acting, eh, tiene el valor, me parece, de revelar, porque eso es, de alguna forma, lo que hace el acting, es revelar qué objeto uno es para el otro. Pensemos en la joven homosexual. Mm, Se refleja ella, la joven homosexual, en la cocotte. Ella asumiendo la posición de una especie de un varón amante y dejando la propia feminidad en la figura de la cocotte. Entonces, y eso mostrado a un otro que es el padre. Ahora, si uno toma ese esquema y lo reproduce en esto de los jóvenes, uno diría, no en los no en los casos de tiroteo, pero sí en los casos de pintadas, bueno, ¿qué objeto es el joven para el otro? Digamos, mm. si él ahí es más que el tirador, lo que está mostrando es que es un objeto muerto. Y pensaba eso también en relación a lo que es el discurso capitalista dicho por Lacan. Porque en el discurso capitalista no hay lazo social, no se establece lazo social. Lo único que se establece son relaciones entre objetos. Entonces, ahí el otro, digamos, el otro o el sujeto, no cuenta para el gran otro, sino solamente como valor de goce. Entonces, ese no lugar que tiene hoy el sujeto, me parece que también está representado o que podría estar representado como hipótesis, en ese objeto muerto que hablan las consignas de los baños de los colegios.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias. Alexis. Gracias. Hay preguntas en el chat. Sí, hay una pregunta para Aldo en relación a la relación a las amenazas de tiroteo. ¿De qué manera la violencia social y los discursos de odio se relacionan con estos acting out? Pregunta Laura Chauerba. A No ver, sé si va. lo voy a decir en términos teóricos, pero los discursos de odio están sostenidos en su mayoría, al menos los sociales, generalmente por autoridades también. ¿Mm? ¿Qué función tienen esas autoridades en el mundo? Digamos, las autoridades como los que lideran las redes, los que lideran el mundo en los gobiernos, los ídolos. ¿Mm? Pareciera ser que esas autoridades, que le podríamos dar el nombre, o líderes, Ujú. no estarían atravesadas por algo que dé prueba de la castración. Me parece que ahí está la cosa, ¿no? Entonces, todo se sostiene como una proclama. Y la proclama podría ser respeto a la autoridad, pero en actos no se respeta la autoridad. ¿Mm? O mejor dicho, la autoridad no se somete a esa castración posible de el todo no se puede, todo no es válido. ¿Mm? No puedo hacer lo que quiero con el otro. Desde el crimen de el chico Baez Sosa, ¿Mm? En Villa Gesell, que da cuenta de eso, de una banda que por asalto se impone al otro. Y como no cumplía con ciertas condiciones, podríamos decir mandatos o ideales coagulados, cristalizados, lo mata. Bueno, eso podría suceder también en una invasión, también podría suceder en la toma de los congresos, también podría suceder en muchos aspectos. Ujú. La guerra, las invasiones, claro. Bien. Juan Bassen. Gracias. Catalina plantea que tiene un paciente de 13 años que estuvo involucrado en las amenazas. Él dijo que iba a llevar el arma. Su papá es policía y dice que le sirve mucho para poder pensar su paciente. Diego Cardo pidió la palabra y Juan Bassen también. Diego, no sé si querés. Hola, hola, buen día. Bueno, muy Hola, Diego. lindo, me encantó, muchas gracias Susana y Aldo. Me parece como que la idea original, e incluso la convocatoria, el título es las adolescencias, pero a mí me lleva a pensar como en una situación de actualidad más generalizada, ¿no? Donde se entrelaza con lo sociológico. Y esto que preguntaba, que traía Alexi o que te hicieron esta pregunta, mi pregunta iba apuntada a Aldo y Susana, ¿cómo podían pensar todo esto que ustedes definieron, el vacío, eh, algunas deficiencias simbólicas, el acting out, todo este desarrollo de los escritos en los colegios con la cuestión de eh, la caída del nombre del padre, digamos, ¿no? Cómo lo pensaban, cómo si se podía articular. Y me parece que también este último comentario que hacen con los discursos de odio también engancha para pensarlo por ese lado. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, si lo podían pensar en relación a eso. ¿Les parece que juntemos un par de preguntas y Sí, luego Susana y Aldo responden? sí, cómo Sí, no. sí. Entonces, Perfecto. Juan Bassen, ¿quieres intervenir? Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí, perfecto. Buen día. Bueno, excelente idea de tomar este tema, por supuesto. Yo aportaría una idea que me parece que puede enriquecer el debate. Para mí ahí, merced al bombardeo incesante y la entrada de los chicos en redes y demás, lo que yo llamo, no solo yo, como una especie de desrealización del semejante, ¿no? O sea, es como si lo real se virtualizara, ¿no? Así alguien, un paciente mío llega al consultorio con su papá, el padre me dice sorprendido, no sabes lo que pasó, el pibe tenía 10 años. ¿Qué pasó? Dice, mira, estábamos
yo venía en el auto, dejo pasar a una señora por la esquina y él me dice, papá, dice, si pisamos a la señora tenemos un bonus de 1000 puntos, ¿no? Entonces, yo recomiendo, porque en la línea de lo que planteaban de la diferencia entre el acting y el pasaje al acto, Ujú. hay una película ya un poco vieja, pero muy notable, que se llama Bang Bang, estás muerto. Ahí hay un profesor de teatro que detecta que unos chicos están organizando una masacre y están comprando cartuchos y fusiles. Entonces instala la idea de hacer una obra de teatro. En esa obra de teatro, para todo el colegio, él pone al supuesto y potencial asesino como actor principal. En la obra de teatro, él los mata a todos. Entonces, al ratito, los muertos se levantan y le dicen, ¿por qué me mataste? Lo increpan, si yo era tu amigo. ¿Por qué me mataste si yo era tu profesor, tu novia, tu profesor de gimnasia, etcétera, tu tutor? Entonces, muy consternado, el personaje dice, yo los quería matar, pero no quería que estuvieran muertos, ¿no? En esa diferencia me parece que se juega muchísimo, muchísimo, porque ahí me parece que por ahí pasa esto que estábamos mencionando. Una cosa es decir, te odio, te quiero matar, y otra cosa es hacerlo, ¿no? Bueno, por ahí esto ayuda a nuestro debate. Sí, sí. Así es. Así. ¿Quieren intervenir Susana, Aldo, en relación a Bueno, lo que... Ujú. vamos viendo algunas, vamos interviniendo, digamos, en relación a algunas de las preguntas, ¿no? Preguntas y aportes, ¿no? Porque me parece que muchas de las intervenciones marcan cómo hay funciones, digamos, que se están cumpliendo, digamos, en la época de un modo particular. Tampoco son, existían hace mucho tiempo, pero el tema es cuáles eran los bordes, digamos, también de otras épocas. Yo creo que cada cambio cultural, cada revolución, digamos, cultural, ha ido eh, produciendo, digamos, protestas, ¿no es cierto? Pero el tema es cuando las protestas cada vez van careciendo más del anudamiento, no sea de lo simbólico. Los que seguimos la enseñanza de Lacan, tenemos, digamos, como un mapa, una especie de guía, digamos, para pensar al sujeto, que es el nudo borromeo. ¿Sí? En síntesis, para quienes no leyeron, o sea, cuando las pulsiones, digamos, pero no todo, de lo real, pulsional, pero sí encuentro un borde, digamos, en lo simbólico y en lo imaginario, manteniendo siempre ese hueco, ese vacío del cual hablamos hoy. Pero eh, todos hacemos referencia que pareciera que en lo actual el vacío es el vacío sin borde del que hablaba Aldo, porque hay caídas de funciones. Diego aludía a algo histórico, digamos, mundial, que es la caída del nombre del padre. Puedo tomar eso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, eh, qué representa la caída del nombre del padre para nosotros, los psicoanalistas, cuando esa función, nombre del padre, nominación del padre, es una función central en la estructuración de lo simbólico? Es decir, es lo que anuda algo de lo real, ¿no es cierto?, a una construcción imaginaria como sostén del sujeto. Y esa caída, digamos, de ese nombre del padre, que, digamos, va más allá de cada familia, ¿no es cierto?, también lo vemos en los consultorios con las posiciones de los padres, o sea, padres como Alba Flesler lo dice muy bien, desilusionados, desesperanzados, padres descalificados,
padres desautorizados, pero autodesautorizados, digamos, en esa función de poder ser un operador que pueda, digamos, intervenir con su hijo sosteniendo esa posición, digamos, de borde. O sea, creo que para evitar una historia con la autoridad como autoritarismo, represión, asfixia, digamos, del sujeto, ahora nos encontramos también como efecto con el autoritarismo de ese superyo sádico que retorna de estos procesos, yo diría, de identificación inmediata, porque la identificación con alguno de los youtubers, o por ejemplo, tomando la diferencia entre pasaje al acto y acting en los colegios, fueron precedidos de un pasaje al acto de un adolescente que termina matando a un compañero, creo que bastante más chico que él, ¿no es cierto? O sea, hubo primero, en corto tiempo, un pasaje al acto y luego esta sucesión de acting out. Y en el primer caso, ese joven pertenecía, estaba, digamos, en las redes con un grupo de donde se emitían estos mandatos superyoicos, donde él podía aparecer como un héroe. Entonces, asistimos a la caída de funciones simbólicas y también a la caída de los pares, un recurso imprescindible, como dije antes, ¿no es cierto?, en la pubertad para poder recomponer la imagen especular afectada por lo real, pudiendo escapar, digamos, a la captura en un solo espejo, digamos, ¿no? El parental. Bueno, hasta ahí, digamos, porque veo que hay Sí, más hay más preguntas. preguntas, Susana. Sí, sí. Enrique Pronic. Gracias, Julieta. Gracias, Susana y Aldo. Hermoso, muy linda la presentación. Bueno, Juan, cuando citaste la película, ¿no? Hay algo que me parece, me sonó como muy llamativo, y que vincula, ¿no? Me parece lo que rescata a Diego, la caída del nombre del padre, la prohibición del incesto, ¿no? La ley fundamental. Cuando dice este protagonista, yo los quería matar, no los quería ver muertos, ¿no? Él yo los quería, ¿no? Porque esta mirada es la que nos separa por ahí de los otros discursos que son, bueno, actuales, la sociología, la ley de los códigos, y otras cosas. Pero en el yo los quería matar, bueno, se puede rastrear, me parece, en los consultorios de todos, la caída del nombre del padre, ¿no? Porque no siempre se trata de un pasaje al acto donde un chico mata a compañeros de la escuela u otras cosas, sino también se puede ver en los materiales que trajo Susana, lo que trajo Aldo, las viñetas y en cualquier consultorio. Bueno, el yo los quería matar, no los quería ver muertos, es todo, ¿no? Un signo. Bueno, eso más. Gracias, Enrique. María Sí, José. muchas gracias por las exposiciones, la verdad que nos hacen pensar, muy actuales. Recordaba que el año pasado participé de una tertulia que se llamaba Adolescencias Desarmadas. Y esto me hace pensar muchas cosas, ¿no? Como me pregunto si el acting, el pasaje al acto, también no será un modo como de que adquieran visibilidad cuestiones que están invisibilizadas, desmentidas, como lo desarmados que muchas veces están los padres en sus funciones, las instituciones, ¿no? También como un llamado. Yo cuando escuché que la respuesta de las instituciones era frente a esta cuestión tan ominosa, tan terrible, que no lleven mochilas o que lleven en envases transparentes sus pertenencias. Digo, esa va a ser la respuesta que vamos a dar frente a esta Claro, problemática tan compleja.
Me quedé como muy impactada, ¿no? Cuando fue la serie Adolescencia también, es como que adquirió visibilidad que los adolescentes adentro de su cuarto pueden estar interactuando, perteneciendo a grupos peligrosos, fanáticos, y en esta cuestión me parece como de identidades frágiles o identificaciones adhesivas, hacer un paso al acto no por el deseo de matar, sino por una cuestión imitativa, ¿no? Bueno, eso, la respuesta que damos el mundo adulto y las instituciones a esos, creo que en última instancia también son pedidos de ayuda. Gracias, María José. Yo quería, no sé si hay lugar para... Sí, 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 Aldo, adelante. sí. Quería un poco darle más forma aún a la pregunta de Diego Cardo, que decía acerca de la función paterna en nombre del padre, que la función paterna no es solo la interdicción, o sea, la prohibición. Claro. ¿Mm? También la función paterna implica la letra orientadora, las nominaciones que orienten para dónde ir, qué se debe, qué no se debe, cómo se hace. ¿Mm? Y esta letra orientadora, al estar a cargo de otros llamados influencers, en muchos casos, en muchos discursos de esos encontramos una letra que orienta hacia la crueldad y hacia la ley sin atenuantes. La ley sin atenuantes es terrible, Ujú. Ujú, sí, no hay sí. forma. Se aplica a lo Ujú, que fuere. Y la crueldad la hemos ujú. visto. En el caso del chico de Villa Gesell, la vimos filmada en Claro, vivo. ¿Mm? sí, sí. Entonces, esa es la letra que orienta, porque los pares, los influencers en este caso, son una condición importante en la pubertad y en la Ujú, adolescencia. ujú, sí, Entonces, en esto me parece importante también destacar lo que dice Lacan en dos notas al niño, ujú, respecto de si el sujeto responde con un síntoma, es una cosa. Tenemos posibilidad de trabajar en ese cifrado, descifrando un síntoma. El tema y el problema es cuando hay realización de ese fantasma del otro. ¿Y cuáles son los fantasmas de la parada masculina, de la autoridad, de los límites hoy en día? No solo en los padres, sino en el otro social. ujú, Me paro de manos, asalto, combato, destruyo. ujú. Esa realización que los chicos no utilizan como respuesta, sino como realización, hay que leerla también, ¿no? Ahí quería decir algo yo cuando termine algo. Dale, dale, Susi. Ya está. Bueno, sí, porque yo también estaba pensando en dos notas al niño, ¿no? Es decir, como una orientación, digamos, que nos deja Lacan y que por supuesto incluye al adulto, ¿no? Y es la diferencia entre, eh, digamos, tomar el tema de los padres, de los pares, ¿no? En querer matar al par o bien jugar a matar el par, ¿no? Es decir, cuando no operan, digamos, los bordes, cuando no hay anudamiento, es la mostración del adolescente, no es la mostración, digamos, por el lado de las neurosis, como también podría decir Freud, inhibición, síntomas, angustias, etcétera, sino que la mostración es a través de la realización, es decir, la realización de un fantasma, ¿no es cierto? El acto. ¿Eh? Y esa función, digamos, orientadora, que falla, al fallar, digamos, la función nombre del padre y sostenida ahora desde un otro virtual, me recordaba a eh, un caso clínico, digamos, donde una madre consulta
siempre estoy hablando de una madre porque la familia también aparece como con otra estructura. Entonces a veces hablamos con la madre, a veces hablamos con el padre, a veces un padre sustituto. Bueno, todo esto también complejiza nuestra escucha y la importancia de escuchar a todos los que sostienen las funciones. Y hablando del tema de la realización, muchas veces también podemos pensar el suicidio en ese sentido como una realización cuando las funciones de separación, vuelvo a tomar el tema de la separación, no puede terminar de cumplirse, no puede, digamos, hacer un pasaje el joven de esa posición de alienamiento a la posición, digamos, de separación, y el único camino es separar el cuerpo, o sea, matar el cuerpo, ¿eh? Donde esa diferencia simbólica entre matar un cuerpo y separar un cuerpo, ¿eh? Que también está ausente en el comentario que hicieron sobre matar a los padres, o yo no los quería matar porque no quería que estuviesen muertos, eh, hace que eh, de la respuesta sintomática, digamos, el sujeto, digamos, ya no tenga con qué responder anudadamente, y entonces aparece la realización. Y otra cosa que quería agregar, pero eh, el tema de los semejantes, ¿no? Para mí es muy importante cuando hay un desanudamiento poder trabajar con la recomposición de la imagen especular, donde un adolescente, por ejemplo, desesperada en un ataque de angustia cuando le quitan, porque también quitarle el celular, como algunos padres hacen, le cortan la luz para que el adolescente, es como sacar la mochila, ¿no es cierto? No se quede hasta las 3 o 4 de la mañana, bueno, tiene un ataque de angustia, es internada, bueno, hay una serie de situaciones, y pide a los padres que la lleven al recital de ACDC, creo que es, si estoy actualizada, ¿no es cierto? Los padres acceden también en esto, bueno, si le damos, si le rellenamos, si respondemos a la demanda, ¿eh? Probablemente ya no le va a pasar eso y demás. Y cuando regresa, digamos, de ese recital, resulta que la puber habla de que estuvo con las amigas, pero no se vieron. En el recital había 60.000 personas, sabía que estaban sus amigas virtuales, estaban conectadas, pero sin poner ahí los cuerpos, sin la imagen, ¿no? Eso me acordé cuando hablábamos de Susi, dos intervenciones, una bueno, mía y otra de Andrea. Las hagamos, y de Nur. Las todas hagamos las hacemos. tres Y juntas, también, así, sí, sí. sí. Y del chat, alguna. En el chat también. Bueno, entonces, no, lo que yo quería preguntarles es por qué piensan ustedes que hay tanto apego o atracción a los influencers. ¿Qué pasa con los modelos identificatorios? No contesten así, No, Andreita, hace la pregunta y después Nur. No, yo quería pensar esto que venimos como rastreando. Hay un pedido también de los docentes que se encuentran como desarmados. Hace un año y medio, dos, que desde el área nos estamos preguntando cómo acompañar a los docentes y a los equipos directivos en estas cuestiones. Y creemos que una de las aristas es la prevención, porque estos adolescentes llegan a estas cuestiones de axins cuando hay situaciones fallidas en las frustraciones. Estamos por ahí trabajando mucho con esta cuestión de las crianzas respetuosas que tienen que ver con un no poder decir que no a niños de jardín de infantes, a los latentes, a los púberes, y bueno, luego llegamos a adolescentes que tienen estas escenificaciones en su mundo, ¿no? Es como un trabajo de hormiga para atrás, me parece, respondiendo también a algunas inquietudes de qué hacer desde las escuelas, cómo construir la cuestión de autoridad. Es apuntar un poco lo que va pasando en el seno de las familias y cómo desmitificar un poco de esta cuestión de la crianza
respetuosa que lleva a excesos también, ¿no? No hay corte, no hay falta, no hay frustración. Son los jóvenes que tenemos hoy que no pueden, como dice Susana, tolerar que se les diga que no pueden seguir usando el celular un rato más, que no pueden dejar de jugar a estos juegos, que tienen que salir de la cama de los padres a edades que por ahí ya deberían haber salido. Bueno, ese aporte. Bueno, Ah, ¿qué otras preguntas Nur, había? estaba yo. Bueno, antes que nada, quiero agradecer y felicitar a Susana, perdón, Aldo. a Aldo. Me acordaba del apellido, pero no del nombre. Bueno, a Aldo y a todos mis otros colegas del Departamento de Niños y Adolescentes. Realmente muy enriquecedor todos los aportes de Susana, de Aldo y de los que vienen interviniendo también. Yo simplemente se me vino a la mente escuchando a uno de mis colegas cuando habló de que la función paterna no es solamente la prohibición. Y esto me hizo venir a la mente algo que a mí me tocó experimentar hace 41 años atrás. En un momento en que yo trabajaba como psicóloga en la cárcel de encausados, y se me encomendó la coordinación, además, de un pabellón de menores en problemas con la ley, que por vicisitudes de la época aquella, y creo que de ahora también, no podían ser contenidos en las instituciones específicas. Entonces, en este pabellón, en la cárcel de adultos, había 17 chicos, no voy a decir jóvenes, chicos, que tenían entre 14 y 16 años. Entonces se constituye un equipo interdisciplinario con psicólogos, trabajadores sociales, maestros, coordinadores y entre ellos un profesor de gimnasia. Y es a esto a lo que yo voy, que el factor y el elemento terapéutico más importante fue el profesor de gimnasia, porque él porque vive todavía, una persona que podía contener, poner límites con claridad, pero fundamentalmente era un modelo. Ahora que Julieta habló de la identificación, verdaderamente era un modelo de contención e identificatorio. Y vuelvo a decir, fue el elemento terapéutico más importante dentro de esa difícil experiencia. Bueno, yo quería aportar ese relato de hace 4 décadas. Bueno, Gracias, Nur. Gracias. Hay dos intervenciones en el chat. Eli las Sí, lee y después le damos la palabra. Estamos pasados de hora, pero bueno, no importa. unos minutitos. Bien, Sí. Juan Bassen también trae el comentario en relación a lo que decía María José, que los chicos están bastante desarmados de proyecto y futuro y como perdidos de ese norte se adhieren a grupos que reivindican y enaltecen a quienes matan. Eliana nos dice, nos saluda y la pregunta es cómo construir desde la escuela formas de autoridad que organicen el deseo, considerando que históricamente la autoridad y la palabra muchas veces fueron degradadas. Bueno, Diego también trae esto de la supuesta crianza respetuosa resulta perjudicial, como planteaba Andrea. Y felicitaciones a Susana, Aldo y al equipo de niñez y adolescencia. Felicitaciones a los organizadores. Felicitar al equipo de rondas de ideas. Eh, lo trae Patricia de Cara, que nos permite pensar en el colectivo de psicoanalistas, un psicoanálisis más allá del consultorio, tomando los mensajes que los jóvenes dejan en sus bancos de clases, grafitis. Pensarnos en nuestra práctica es imprescindible. Gracias, Susano y Aldo.
Bueno, ya gente que se tiene que retirar. Bueno, Y Xiaomi dice que es Aldo. Alexis, Es Ya Alexis, tenemos a dos Alexis Aldo, Aldos Morales. ya. Aldo ya. Alexis Aldo Morales, ¿dónde está está? Lo nombrado. perdí, ahí está, Alexis Excelente, Morales. sí, sí, sí. Nur, estoy de acuerdo con la figura de docente de educación física. Eh, Graciela, por ejemplo, en Estados Unidos la violencia armada en centros educativos sigue siendo una crisis crítica. Eso abarca desde el nivel inicial hasta campus universitarios. Tenemos las consecuencias. Habrá que buscar las causas. El psicoanálisis puede hacer mucho al respecto. Bueno, le demos la palabra a Susana y a Aldo para cerrar esta ronda, que podríamos seguir toda la mañana y parte de la tarde, pero bueno. Bueno, brevemente, ¿no es cierto? Agradezco a todos ustedes y, bueno, esas preguntas, Eli, que recogiste y las otras que se hicieron verbalmente, eh, son las que a todos, digamos, nos van a permitir seguir pensando. Es evidente en lo que nos está pasando que no tenemos respuestas. O sea, tenemos preguntas para que operen como causa, para que los analistas, digamos, también sigamos revisando, digamos, nuestra lectura, nuestra participación y nuestra colaboración en esos múltiples ámbitos de los cuales hablaba, por ejemplo, Andrea, el educativo, para decir el campo educativo, el central. Lo de Nur, ¿no es cierto? Me encantó que fuese el profesor de gimnasia, porque, bueno, el cuerpo nuevamente, ¿no? Y qué diferencia, digamos, encontrarse con un cuerpo, digamos, modelo de identificación, pero un cuerpo anudado sería, ¿no? Ujú. No voy a hablar de la estructura psíquica del profe, digo, pero tomando un poco esa función que él tiene, anudada, ¿es cierto? A poder escuchar a los jóvenes, a poder transmitir a los jóvenes, o sea, anudar real, simbólico, imaginario, desde una posición que no es tomada como un sustituto del autoritarismo o del amo, digamos, escolar. Nos pareció muy oportuno que fuese el profesor de gimnasia porque introduce un cuerpo anudado, ¿no? Sigo insistiendo, la función de los pares, central, ¿no es cierto? Y la diferencia también entre los pares virtuales, que son, como decía antes, cercanos, pero donde no entran eh, las cuestiones, digamos, de poner los cuerpos, de vivir la cotidianeidad, ¿no es cierto? Por eso muchas de estas identificaciones, digo, son identificaciones inmediatas. O sea, creo que revisar el concepto de identificación en psicoanálisis a la luz de estas... Pero en realidad una reunión rara que no tiene nada que ver con no ustedes. sé quién habló, perdón. Yo digo, rescatar también la importancia del concepto de identificación y que los psicoanalistas estudiemos cómo funciona ese proceso de identificación en la cultura actual, donde nosotros tenemos que acompañar. Además, estamos atravesados por la misma tecnología que atraviesa, digamos, a padres y a sujetos, no a excluirse, no a salirse, porque es imposible detener los cambios culturales, sino el poder transitarlos desde una posición donde la función deseante no desaparezca. Por eso creo que rescataría mucho el concepto de identificación. Bueno, la prevención me parece que para nosotros los psicoanalistas pasa por seguir trabajando, ¿no? Es decir, nuestros conceptos, nuestros modos de intervención, y que la prevención no se trata justamente de sacar las mochilas, sacar el celular, sino de revisar lo que yo traía de Lacan, la posibilidad de mantener ese agujero, ¿no es cierto? Que es decir, de ser un objeto deseante, que cuando consume, se consume y tapona un vacío que lo lleva a los desbordes pulsionales. Eso, nada más. Aldo, ¿querés agregar algo más? No, 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 me parece está bien. Agradecerles
muchísimo esta posibilidad de charlar con ustedes y bueno, y compartir algunas de las ideas que venimos trabajando con Susana y que venimos desarrollando. Bueno, Gracias. Eli, ¿querés leer? Hay un par de comentarios bueno, más en el chat, los escuchemos y después nos despedimos. Bueno, Andreita, ¿querías decir algo? Bueno, que lo diga. sí, decía Andrea. Estás Estás muteada. muteada, Andrea. Invitarlos a la próxima ronda, que será el 13 de junio, que ya van a recibir los flyers, que trataremos el tema del suicidio adolescente. Nada menos, ¿no? Tema. Entonces, Eli, ¿querés leer las últimas? Sí, felicitaciones, agradecimientos por el espacio, por el momento, agradecimientos a Susana, a Aldo, por los intercambios y, bueno, personas que se han tenido que retirar en estos momentitos. Muchísimas Hay gracias. una, Bueno, y hay gracias a una que todos. dice de Karina Silva. Felicitaciones a los presentadores, muy rico el intercambio. Un breve comentario. El borramiento de las fronteras culturales a partir de la virtualidad del mundo abre la dispersión identificatoria para que el borramiento de los lugares de autoridad cercana ofrece la matriz perfecta. Gracias por el espacio. Bueno, un millón de gracias, Susana, Aldo, por estar, por Sí. traer sus hipótesis, sus planteos, sus saberes y compartirlos con nosotros y con todo el grupo que nos acompañó. Estamos muy agradecidos del área de niñez y adolescencia. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Un y con gusto. un gusto y continúen trabajando realmente, que hay mucho Sí. por venir. Chao, chao. Muchas Buenos días. gracias. Gracias, Buen Adiós. fin de muchas semana. gracias. Nos Chao, vemos. chao, chao. Adiós. Anita, ¿nos podemos quedar nosotras? Pero ¿cómo hacemos con el resto Sí, que no? sí, ahí esperemos que van saliendo. A ver. Ya se podría detener la grabación. Ujú.